Bueno, te damos la bienvenida a este nuevo caminar en tu vida, en este discipulado Nuevos Comienzos. Como les habíamos prometido, empezamos este discipulado y qué bueno que sepas y que conozcas algunos términos que vamos a trabajar en este discipulado. Cada lección va a traer un mensaje muy edificante para tu vida. Esperamos que seamos una herramienta útil para todo este caminar, este nuevo caminar en Cristo Jesús. Bueno, le damos la bienvenida a todas las personas que van a formar parte y nos gustaría que a través de nuestra página en Pijama con Papá Dios se puedan comunicar con nosotros para de pronto cualquier duda, inquietud que tengan de las lecciones, si quieren que oremos por algo específico. También vamos a colocar los teléfonos de nosotros por vía WhatsApp, también nos pueden contactar. Es muy importante en un discipulado tener un acercamiento con aquellos que pues hacen su discipulado, hacen estas lecciones, porque de esta manera, así como se llama discipulado, significa discipular y viene de la palabra discípulo. Y discípulo es todo aquel que instruye, es instruido por otros, ¿sí? Necesita de una guía, de un maestro. Y en este caso, pues, vamos a darle el honor al maestro de maestros, que es nuestro Señor Jesucristo. Sin Él, cualquier obra no tendría sentido. Así que, hablando del buen maestro, vamos a aprender en empezar en caminar con Cristo. Recordemos que Él es el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. No hay otro camino. Entonces, vemos en una diapositiva, vamos a ver quién es ese camino, la verdad y la vida. Porque Él lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, Él es el camino por el que vas a emprender esta nueva vida, estos nuevos comienzos. Y ahora, vas a empezar con Él y has decidido hacerlo, muy bien, te felicito. Pero antes de eso, te vas a detener y vas a pensar en un momento qué requieres para seguir en ese nuevo camino, en ese caminar con Él. Entonces, tómate tu tiempo, espera un momento y piensa en algo muy importante, y es examinar tu corazón, examinar tu vida. ¿Ya le diste a Jesucristo la oportunidad de que Él sea tu Señor y tu Salvador? Bueno, ahora hay que aprender algo muy importante, y es este tema inicial, el número 1, que se llama el arrepentimiento. Se hace importante que examinemos nuestro interior, y para poder seguir con Él y caminar con Él, primero tenemos que dejar toda carga de pecado, todo aquello que nos separa de Dios, porque recordemos que el pecado es aquello que corta la comunicación con nuestro Padre. Entonces, voy a hacerles una pregunta. ¿Somos todos pecadores? Vamos a ver en esta lámina, en Romanos 3, 23, 24, que nos va a dar la respuesta. Claro que sí, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Entonces, todos hemos pecado, por lo tanto, somos todos pecadores. Realmente, cuando nosotros llegamos a Cristo, vemos que nuestra vida anterior y nuestra vana manera de vivir nos llevaba cada día más al pecado. Entonces, por esta razón, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ahora, ¿tú crees cuál es el primer paso para nosotros empezar este camino? Reconocer. Lo primero es reconocer que he pecado. Y bueno, pregunto, ¿cuál crees que sea el castigo por pecar? Porque es que a veces nosotros pensamos que el pecar lo unimos en aumento. Es decir, si los pecados son grandes, entonces son pecadores, pero aquel pecado pequeño, esto ya lo habíamos visto nosotros, que es esa levadura,
esa cosa pequeñita que está ahí en el corazón, en la mente y en el pensamiento, es lo que hace que nos separe de Dios. Sea algo pequeño, sea una murmuración, un mal pensamiento, una mala palabra. Todo esto se considera pecado. Para el reino de los cielos no hay pecado grande ni pecado pequeño. Por eso en Romanos 6:23 nos dice, ¿cuál es el castigo por pecar? Está la respuesta. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos enseña Romanos 6:23? Que la paga del pecado es muerte. Entonces ustedes van a decir, wow, la muerte. No estamos hablando solamente de una muerte física, puede ser una muerte espiritual. Porque aún así la palabra nos dice de que nosotros estábamos como muertos en delitos y pecados. Así que ese es el castigo, pero Cristo viene a redimirnos. Por eso es que Él es el camino, porque cuando Él llega a nuestras vidas, Él dice, te voy a dar un regalo. Y el regalo es una vida eterna conmigo y con mi Padre Celestial. Entonces, ¿te gustaría ese regalo? Simplemente lo que debes hacer es reconocer, recuerda lo primero, reconocer que ha fallado. Porque a veces se nos dificulta reconocer nuestras fallas y a veces es más fácil ver la falla del ojo ajeno. Pero vamos a entender un poco más acerca de qué es el pecado. El pecado es aquello que, como vemos en la lámina, es algo que se ve atractivo, algo que se ve que no hace daño a nadie. O si yo hago algo escondido, nadie se va a enterar. Y es esa cosa oculta que está ahí, pero que es considerado tinieblas. Ahora, en la palabra de Dios vamos a aprender qué es pecado. Primero, es aquello que nos hace quebrantar la ley de Dios. Cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de su palabra, estamos hablando de sus decretos y de sus mandamientos. Primera de Juan 3:4 nos lo enseña. Y ahí está. Lo vemos en la lámina. Ahora que lo hemos leído, sabemos que es de esta manera cuando quebrantamos la ley, ¿verdad? Porque todo el que comete pecado, ¿qué? ¿Qué es lo que dice la palabra? Todo el que comete pecado, reconocemos que es aquel que ha quebrantado la ley de Dios. Muy bien. Ahora, en Primera de Juan 5:17, tú lo puedes buscar con tu Biblia. Dice, es un acto de injusticia. Si Dios es un Dios de justicia, Él quiere que nosotros vivamos en justicia, hagamos lo justo, lo que es bueno. Pero realmente el pecado es lo contrario, es una injusticia y la injusticia no va con Dios. Romanos 14:23. Si leemos, ahí está la lámina de Romanos 14:23, donde dice que todo lo que no se hace con fe es pecado, ¿verdad? Es decir, pero el que duda, mejor dicho, cualquiera que sobrehace pecado, dice que no tiene fe, y la fe, dice, lo que no se hace con fe, se cuenta como pecado. Santiago 4:17. Entonces, si vamos a Santiago 4:17, voy a buscarlo en la palabra del Señor. Santiago 4:17. Ustedes también pueden corroborar estas citas bíblicas con su Biblia. Santiago 4:17 dice la palabra de Dios: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, a veces sabemos que hay que hacer algo bueno y no lo hacemos. Es contado también como pecado, como dice Santiago 4:17. Aquí hemos aprendido bien hasta el momento qué es el pecado y qué es lo que hace el pecado en nuestras vidas, que nos hace que no tengamos un verdadero arrepentimiento. Ahora, recuerden que estamos ahí en la espera de un caminar con Cristo, pero ahora tenemos que aprender cómo ve Dios el pecado. Vemos que el pecado es la separación del hombre
y la comunicación que se es dañada por parte del pecado. Y vemos allí una lámina de un hombre que está distanciado de Dios, que se siente vacío, que siente que no tiene aliciente para su vida porque hay una separación. El pecado nos separa de Dios. Isaías 59:2 nos lo enseña. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Wow, vamos a interpretar un momentico esto. Dice, pero vuestras iniquidades. Recordemos que las iniquidades es más allá del pecado, también es considerado pecado, pero la iniquidad tiene que ver con las generacionales, con las que también han hecho nuestros antepasados y también nuestra vida generacional, ¿sí? Nuestros abuelos, tíos, en fin, nuestros padres. Dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Es decir, Dios no oye a aquel que está en pecado. Dios dice que oculta su rostro. Entonces vemos que una manera para que sean escuchadas nuestras oraciones es volver el rostro al Señor y arrepentirnos. Ahora, ustedes van a decir, pero bueno, ya aprendimos que el pecado me separa de Dios y que realmente la paga del pecado es muerte. Pero, ¿saben una cosa? Hay una salida. Para ti que estás viendo este discipulado, te quiero decir que hay una salida para el pecador. Y esa salida está en Efesios 2:1, que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. A veces no entendemos realmente el propósito que vino Cristo a nosotros, porque Él vino con un propósito y desde el momento que Él se presenta aquí en la tierra, lo primero que Él hace y su primera aparición es en el bautizo. Y cuando Él se bautiza, antes había uno que hablaba de Él y lo estaba pregonando y decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien, cuando Cristo viene y empieza a establecer esa relación que estaba dañada con Dios, Él lo que vino a predicar fue el arrepentimiento. Ese fue su ministerio. El ministerio del Señor Jesucristo se basó al arrepentimiento, porque realmente y tristemente nosotros podemos ver que muchas personas y muchas doctrinas se encargan de hablar, digamos, solamente de prosperidad, de bendiciones, pero mira, fíjate lo que está en tu interior, porque eso no te va a ayudar a acercar al reino de los cielos. Bien, hay una salida y ya la leímos en Efesios 2:1. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Ahora, arrepentimiento. Antes de ver el arrepentimiento, quiero decirles, este es el momento para que tú reconozcas que hay una salida. Y esa salida está en los siguientes pasos. Veamos cuáles son esos pasos. El primero, vamos a ver la lámina con esa señal de tránsito donde nos dice cambia el rumbo de tu vida. Arrepentimiento es eso, cambiar ese rumbo que tenemos en nuestra vida. Porque como estábamos, realmente cada día nos estábamos separando más de Dios. Y ahora vamos a ver una lámina que para aquellos que nos siguen en Pijama con Papá Dios la habrán visto. Y aquí nos explica acerca del arrepentimiento. Hay dos cosas que no podemos confundir, arrepentimiento y remordimiento. Porque a veces nosotros podemos haber pensado en sí, yo estoy haciendo lo malo, estoy en lo incorrecto, pero mi proceder vuelve y caigo en el mismo hábito. Realmente eso significa un remordimiento. Remordimiento comunica el sentimiento del remordimiento por el pecado, ¿verdad? Pero no necesariamente resulta en volverse a Dios. Por ejemplo, aquí dan un ejemplo, cuando Judas sintió remordimiento por traicionar a Jesús,
miró atrás con remordimiento, pero nunca se volvió a Cristo con arrepentimiento genuino. Entonces a veces entendemos que hemos fallado, pero nos falta volver nuestra mirada a Cristo. Y arrepentimiento es traducido como girar o volverse y se refiere a la conversión. Implica una transformación total de la vida de una persona por la influencia del Espíritu Santo. El único que me convence de pecado, juicio y justicia es el Espíritu Santo de Dios. Y Él está listo y dispuesto para estar en tu vida. Ahora hoy te digo, el Padre está, el Hijo ha venido a tu vida y quiere entrar a tu vida y caminar nuevamente contigo en estos nuevos comienzos. Pero hay algo muy importante que no se nos puede olvidar: el regalo que nos ha dejado el Señor Jesucristo. Cuando vino a esta tierra y subió al Padre, dijo: porque no estarán solos, porque les he de dejar el Consolador, y es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en este caminar no vas a ir solo, vas a ir con un Dios trino, un Dios que te cuida, un Dios que es tu Padre, un Dios que es tu hermano, que es tu mejor amigo, y un Espíritu Santo de Dios que es el que te convence de las cosas que debes hacer, que te instruye y te guía en tu caminar. Entonces, vamos a ver estos 3 pequeños pasos para poder ser libres, como vemos ahí en la diapositiva. Una mujer libre y victoriosa que ha soltado sus cadenas, porque así es, el pecado nos llevaba atados en cadenas, y es de esta manera como nosotros volvemos el corazón a Dios, a través de un verdadero arrepentimiento. Soltamos todas las ataduras. Entonces, ¿qué necesito para esta salida, para una nueva vida en Cristo? Número 1, arrepentimiento, arrepentirse. Ahora, tómate unos minutos y revisa tu corazón. Es el momento que debes quebrantar tu corazón, porque el arrepentimiento debe doler a tu corazón. Y debes saber que esas cosas no le agradan a Dios. Y debes pensar en la causa que hace el pecado para estar lejos de Dios, de la presencia de Él. Cambia de opinión y vuelve tu corazón a Él, a tu Creador. Y suelta la carga de la opresión que has llevado por causa del pecado. ¿Saben? El pecado se convierte en una carga. Y a veces no entendemos por qué en nuestra vida nos sentimos tan cansados, nos sentimos tan agobiados, porque eso es el pecado. Pero hoy el Señor Jesucristo te dice: vengan a mí todos los que están cargados, cansados y fatigados, porque yo los haré descansar. A veces cuando leemos este versículo pensamos que solamente la carga diaria o el gran trabajo. No, es el pecado. El pecado es aquello que nos agobia y es como si lleváramos una maleta a cuestas. Pero hoy el Señor te dice: hazte libre y entrega todo pecado y entrega todo aquello que te separa de mí. Entonces, número 1, arrepentirse. Número 2, confesar nuestros pecados. Hay que confesar nuestros pecados, porque realmente esto es lo que no permite que haya realmente una libertad. Confesar nuestros pecados, ahí vemos un cepillo, significa muchísimo. En 1 Juan 1:9 nos lo enseña, porque es necesario confesar para ser limpios. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, Él es el único que nos puede ser limpiados, el único que nos puede limpiar, el único que nos puede, como jabón, dice en una parte de la palabra, dice que Él actúa como ese jabón que lava, que limpia, que nos hace blancos. Entonces, ahí vemos a un varón que está gimiendo, está buscando ese arrepentimiento, confesar que ha fallado, confesar que ha dañado al Padre, que necesita una oportunidad de vida. Ahora,
lavaos y limpiaos y quitad de vuestras obras delante de mis ojos, dice el Señor. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Isaías 1:16. Si quieres este versículo lo puedes buscar, resaltar en tu Biblia o escríbelo. Isaías 1:16. Hoy el Señor te está diciendo, ponte a cuentas conmigo. Realmente no necesitas nada más. A veces luchamos y damos vuelta en el mismo lugar, pero es más fácil soltar las cadenas. 1, con el arrepentimiento. 2, confesando nuestros pecados. Y ahora el último, vamos a entregar nuestro corazón. Todo para Él, tu vida a Él. Así vemos un corazón hermoso que realmente el que lo va a limpiar y lo va a sanar y lo va a restaurar es Él, el Señor Jesucristo. Hoy, mi querido amigo o amiga que nos estás viendo, es muy fácil, es solamente entrega tu corazón a Él. Él quiere limpiarlo, Él quiere sanarlo y quiere restaurarlo. Te invito para que hagas una oración con nosotros. Este es un modelo a seguir, pero lo puedes hacer con tus palabras. Pero hoy es un momento para que te tomes tu tiempo. Te vamos a dejar esta lámina para que la repitas allí. Y no solamente la repitas, sino que también la hagas parte rema en tu vida, interpretando lo que lees. Dice, una oración que cambia vidas. Y quiero que la repitas conmigo. Señor Jesús, yo te abro mi corazón. Te pido que entres a mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname de todos mis pecados, desde mi juventud hasta hoy. Me arrepiento y me dispongo a dejarlos. Creo y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario como la salvación de mi alma. Señor Jesucristo, por favor, dame la vida eterna y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ayúdame a ser una nueva persona, renovada y transformada, día a día en el conocimiento de tu verdad. Por Cristo Jesús. Amén. Y así sea. Ahora solo cree que con una oración hecha de corazón tienes una nueva posición en Cristo. Ya lo pasado, las cosas viejas pasadas quedaron atrás. Pero entonces ahora te digo, Cristo te ama y Él quiere que tú realmente le sigas entregando tu vida y todo tu ser. Y ya eres una nueva creación en las manos de Él. Esto se me hace recordar a un pasaje bíblico donde se le aparece de noche un hombre maestro de la ley y le decía, ¿por qué haces tantas cosas maravillosas? Dice, porque sabemos que eres como profeta. Y él le dijo, ¿qué debo hacer? Y ahí es cuando le dice a Nicodemo, le dice, solamente debes nacer de nuevo. Entonces, hoy has nacido de nuevo. Si hiciste esta oración realmente con tu corazón y lo confesaste de verdad, quiero decirte, has nacido de nuevo. Eres una nueva criatura y en el reino de los cielos hay una fiesta. Ahora,
Hay un versículo que está ahí en la pantalla que dice: a Dios no le interesa lo que hayas hecho en tu pasado. A Él lo que le interesa es salvarte, liberarte, sanarte y renovarte. Segunda de Corintios 5:17. Entonces a Él no le interesa lo que hiciste, no lo vuelvas a recordar. Si lo hiciste de corazón, no lo vuelvas a hacer tampoco, porque Él te ha hecho libre. Muy bien, ahora puedes empezar a caminar en ese camino que es Cristo. Ahora sí lo puedes hacer de su mano. Pero te vamos a invitar al terminar el discipulado, y para la persona que lo quiera, vamos a hacer un pizarrón. Esta es nuestra actividad número 1 de la lección elaborada. Ahí vemos un pizarrón. Ustedes, si quieren, lo pueden dibujar en la casa, o si necesitan que se lo demos para imprimir, también le podemos dar la ayuda. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con ese pizarrón? Ese es el pizarrón para borrar los pecados que de pronto en estos momentos no nos recordamos y que están allí todavía. Entonces, lo puedes imprimir o simplemente en una hoja en blanco escribes todo lo que consideras pecado que vimos en esta lección y escríbelo en el pizarrón. Pero primero órale al Espíritu Santo para que te ayude a recordar en el transcurso de la semana, hasta que nos volvamos otra vez a encontrar, los pecados aún muy ocultos. El otro viernes nos volvemos a encontrar y que están en tu corazón. Entonces vas a mirar eso profundo que está ahí, porque el Espíritu Santo, te lo aseguro, que te lo va a revelar y te va a decir: sí, estás fallando en esto, mira, tú estás haciendo esto. Y es una manera como lo vas a escribir. Ahora, ¿qué vas a hacer con ese pizarrón? Vamos a hacer un acto. Lo vas a escribir a lápiz con el fin de que puedas coger un borrador y realmente creer, pedirle perdón a Dios por cada cosa y empezarlas a borrar. Porque así como cuando tú vas borrando con ese borrador, así también en el cielo todas estas injusticias van a estar siendo borradas. Pero recuerda el siguiente ejercicio. Recuerda estas 3 letras, la letra RS, REC, donde recuerda que debes reconocer que le has fallado y pecado ante Dios. He entendido que el pecado me separa de Dios, y tengo un cambio de actitud. No nos podemos solamente conformar con que Dios nos perdonó, sino que ahora debo cambiar mi actitud ante el pecado. No puedo seguir pecando. Por eso lo decía también allí cuando leíamos Isaías, donde dice que el que pecaba no peque más. También hay otra parte de la escritura donde dice que robaba no robe más. El que decía mentiras no diga mentiras más, ¿sí? Entonces es esto, apartarte del pecado. Muy bien. Esta es nuestra lección número 1. Cualquier cosa que necesites, estamos para servirte. Queremos tener una comunicación contigo. Nos puedes escribir tu número o la petición que requieras, o si requieres de una consejería, estamos para ayudarte. Recuerda que mi esposo y yo estamos trabajando en este programa y en este propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y bueno, hay otra lección para la próxima clase y vamos a hablar de Dios Padre. Entonces puedes ir investigando qué es Dios Padre, y con esto vamos a empezar una nueva lección. Y bueno, si tú quieres más material, recuerda que nos puedes escribir. Que el Señor te bendiga, que realmente hayas encontrado paz, alivio. Sé que terminando esta lección vas a sentir descanso y vas a poder empezar ese camino limpio y transparente con Cristo Jesús. Recuerda que les habló Sandra Ortiz, su servidora. Nos vemos en la próxima.